Hola a todas y todos, bienvenidos a otro ratito aquí en el Faro de Sofía. Hola. Hoy toca una de esas dosis de filo para sobrevivir a la selectividad, ¿verdad? Esa es, y hoy con una figura potente, Hannah Arendt, filósofa del siglo XX, judía, exiliada, una vida intensa. Muy intensa y una pensadora fundamental. Totalmente. Y vamos a meternos con una pregunta que ella puso ahí, sobre la mesa, y que yo creo que nos toca a todos. ¿Qué es más importante, pensar o hacer? La eterna pregunta casi. Pues sí, vamos a hablar de la vida activa, o sea, la vida de acción, y la vida contemplativa, la de pensar, según Arendt. Suena un poco a rollo filosófico, pero... Pero no lo es tanto, ¿eh? Arendt le da una vuelta muy interesante. Ella, digamos que cuestionó ideas que llevaban siglos ahí, muy asentadas, sobre qué vale más en la vida humana. Exacto. Porque, a ver, si miramos atrás, desde los griegos, Platón y compañía, hasta la Edad Media, el cristianismo. Sí. La idea era bastante clara, ¿no? La contemplación, el pensar en lo eterno, el alma, la mente, eso era lo más top. La actividad superior. Sin duda. Era como el ranking espiritual definitivo. Pensar primero. Y actuar, pues bueno. Trabajar, luchar, cuidar, participar, era como secundario. Casi como la tarea menos glamurosa, ¿no? El que limpia después de la fiesta, por usar esa imagen. Tal cual. Platón, con su mundo de las ideas, es el ejemplo perfecto. Lo importante, lo real de verdad, estaba fuera de este mundo. En la cabeza, digamos. Pero entonces llega Arendt y dice, un momento. Y esto es lo bueno. Ella no dice que pensar no valga, ¿eh? No, para nada. Lo que cuestiona es esa jerarquía automática. ¿Por qué una cosa tiene que estar por encima de la otra, sí o sí? Platón. Oye, majo, bájate un poco del Olimpo intelectual y mira lo que pasa aquí abajo. Buena forma de verlo. Arendt lo que destaca es que hemos olvidado la importancia y, sobre todo, la riqueza, los matices de la acción, de la vida activa. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque Arendt no mete todo lo activo en el mismo saco, lo divide. Exacto. Hace distinciones clave. Primero está la labor, que son pues las actividades para sobrevivir, lo que hacemos sí o sí todos los días de forma cíclica. Ajá, lo biológico, lo necesario. Comer, dormir, limpiar. A ver, prepararse un bocata o yo qué sé, incluso hacer scroll infinito en TikTok podría entrar ahí, ¿no? En plan, mantener el sistema funcionando. Podría ser, sí. Es lo que nos mantiene vivos, básicamente. Después viene el trabajo. El trabajo. Aquí ya hay un cambio. Es producir algo que dure, ¿no? Algo que se quede en el mundo. Eso es. Construir. Fabricar. Puede ser una mesa, una herramienta, o una canción, una app, un proyecto, incluso un TikTok que se haga viral y tenga un mensaje, ¿sabes? Algo que aportas. Entiendo. Y luego está la joya de la corona, según Arendt, ¿no? La acción. La acción, con mayúscula casi. Para ella, esto es lo más propiamente humano de la vida activa. ¿Y qué es exactamente? Porque no es sobrevivir y no es fabricar cosas. Es lo que hacemos con otros, juntos. No por necesidad pura, sino por libertad. En el espacio público, digamos. Vale. Es donde revelamos quiénes somos, nuestra singularidad. Donde empezamos algo nuevo. Es política, pero en el buen sentido. Construir el mundo entre todos. O sea, organizar algo en el Insti, ayudar a alguien de verdad, crear una comunidad online, atreverse a hablar en clase, cuestionar algo, eso sería acción. Exacto. Eso se acerca mucho. Es donde dejas tu marca personal, donde generas cambio, donde interactúas con otros de forma significativa y libre. Arendt creía que esto era lo que realmente nos hacía humanos en el mundo compartido. ¡Qué potente! Y Arendt se lamentaba de que esto se hubiera olvidado o devaluado, ¿no? Totalmente. Decía que nos habíamos obsesionado con la labor, producir para consumir, y el trabajo, fabricar cosas, olvidando el valor de simplemente actuar juntos, de iniciar cosas nuevas. Llevado a nuestro día a día, levantarse por la mañana, pues labor. Ir a clase, hacer los deberes, estudiar, eso sería trabajo, ¿no? Construyes tu conocimiento. Podría verse así, sí. Pero decidir hablar en un debate, proponer una idea, organizar una recogida de alimentos, defender a un compañero, ahí estaría la acción, lo que rompe la rutina y crea algo nuevo en lo social. Justo. Y para la gente que está preparando la selectividad, pillar bien estas tres categorías es fundamental. Claro. Las preguntas típicas pueden ser:
Diferencia vida activa y contemplativa según Arendt. Explica su crítica a Platón o a la tradición, detalla qué es labor, trabajo y acción. Y sobre todo, argumentar por qué la acción es tan central para ella. Pues con Platón, la diferencia es clara. Arendt reivindica este mundo, el de los asuntos humanos, no solo el de las ideas. Vale. Con Aristóteles, hay puntos en común al valorar la polis, la vida política, pero Aristóteles aún ponía la contemplación por encima. Arendt insiste en que la acción es valiosa por sí misma. Entendido. ¿Y con Marx? Él también le daba importancia al trabajo. Sí, pero Marx se centra mucho en el Homo faber, el hombre que fabrica. Arendt dice que somos más que eso. ¿Más en qué sentido? En que somos seres que hablan, que actúan juntos libremente, el Zoon Politikon, pero a su manera. La palabra y la acción libre son cruciales, no solo producir. O sea que al final la idea gorda que nos deja Arendt es que ser humano no es solo tener una cabeza que piensa. No. Es también tener manos que hacen, una voz que habla, una capacidad de estar en el mundo con otros y empezar cosas. Exacto. La humanidad se juega también ahí fuera, en la plaza pública, digamos. En la interacción. Pensar es vital, claro que sí, pero la acción, sobre todo la compartida, es lo que construye nuestro mundo común. Es frágil, depende de que estemos juntos, pero es esencial. Así que el mensaje es, piensa, reflexiona, pero no te quedes solo ahí. Actúa, crea, cuestiona, participa. No dejes, como decía una frase por ahí, que el mundo te convierta en una máquina de repetir tareas. Muy bien dicho. Hay que encontrar el equilibrio y valorar esa capacidad de acción. Pues con esa idea nos quedamos. Y quizá una pregunta para darle vueltas. En este mundo nuestro, tan digital a veces, ¿cómo podemos practicar hoy esa acción de Arendt? ¿Qué formas toma ahora eso de empezar algo nuevo juntos? Buena pregunta para seguir pensando, sí señor. Ahí la dejamos. Nos vemos en el próximo episodio aquí en El Faro de Sofía. Un abrazo activo. Hasta la próxima.